Buenas noches. El Centro de Estudios en Derecho Penal Económico y la empresa CETPE tiene nuevamente el agrado de presentarles al ilustre profesor español Miguel Polaino Orts, quien es profesor titular acreditado en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y quien en más de una oportunidad nos ha acompañado en nuestros diversos conversatorios, siendo que el día de hoy tuvimos el conversatorio número 39. Profesor Polaino, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A propósito de la brillante intervención que tuvo hace unos minutos sobre la capacidad de rendimiento del funcionalismo penal en el derecho penal económico, nos surgen algunas cuestiones fundamentales para nuestra materia y las hemos plasmado algunas preguntas. La primera es, ¿considera usted que la teoría del funcionalismo penal permite resolver los casos complejos del derecho penal económico y de la empresa en mejor medida que el finalismo penal? ¿O que la teoría del finalismo? Bueno, sustancialmente sí, claro, sustancialmente sí. Yo creo que el funcionalismo es una teoría que permite solucionar sustancialmente pues, los problemas jurídico-penales, los problemas que se plantean en la dogmática penal. Un campo de aplicación, ¿no?, muy interesante, sin duda, el derecho penal económico y empresarial, en el que se desarrollan, pues se pueden aplicar de manera muy coherente y con una capacidad de rendimiento amplia, pues la teoría de la imputación objetiva, los criterios, las máximas, las instituciones de imputación objetiva y finalmente pues la solución que se puede ofrecer yo creo que es muy fructífera y valuable desde el punto de vista dogmático. Sí. Muchas gracias. Una segunda pregunta, profesor. A partir de los postulados funcionalistas para la determinación de la persona competente, ¿usted considera que es posible admitir y en todo caso fundamentar una responsabilidad penal de las personas jurídicas? Esto recordando que, por ejemplo, el profesor Gunther Jacobs niega la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque considera que estas carecerían de autoconciencia. Mientras que, por ejemplo, el profesor Gómez Jaradíez, uno de los máximos ponentes en derecho español sobre esta materia, que también es normativista, sí admite esa posibilidad y fundamenta la responsabilidad de las personas jurídicas a partir de la teoría del funcionalismo penal. ¿Cuál es su posición al respecto, profesor? Bueno, yo recuerdo muy bien esa publicación que el profesor Jacobs realizó entonces, hace ya más de 15 años, fue en el año 2001, hace ya tiempo, en el homenaje al profesor Ludersen, conocido profesor alemán de la Escuela de Frankfurt. En esa contribución, en ese libro homenaje, el profesor Jacobs, en efecto, pues escribió sobre persona jurídica hace ya bastante tiempo y él negaba, sobre la base de ese argumento que tú has mencionado, André, la responsabilidad, el reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica. También recuerdo muy bien pues, la génesis del trabajo de mi querido amigo y compañero, el profesor Carlos Gómez Jara, que entonces se encontraba en Bonn, después viajó a Frankfurt con Teubner y a Friburgo, pero recuerdo muy bien cuando bueno, él se encontraba realizando la génesis de ese trabajo doctoral que publicó poco después en la excelente monografía que todos conocemos, ¿no? De todas maneras, te tengo que decir de una cosa. Yo creo, lo he hablado con el profesor Jacobs en época más reciente, que él no suscribiría al 100% el artículo que escribió entonces, en el año 2001, ha evolucionado de pensamiento y considera probablemente que hoy pues, estaría más cerca al reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica que lo que sostuvo en aquel artículo interesante sobre la base de una argumentación fundamentada en la teoría de los sistemas sociales. Mi opinión al respecto es que sin duda la responsabilidad penal de la persona jurídica debe ser reconocida, como se reconocen ya en muchos ordenamientos, por ejemplo en español, y en otros más recientes, ¿no?, en México, por ejemplo. El concepto de persona es un concepto normativo, debe ser entendido como concepto normativo. La persona es titular de derechos y de deberes y, por tanto, destinataria de normas jurídico-penales. Y es evidente que la persona jurídica es destinataria de normas y es titular de derechos y de deberes. Además, tiene una personalidad jurídica diferente a la personalidad de cada uno de los miembros, personas físicas integrantes de ella. Y esto es, en fin, es evidente en el tráfico jurídico. De manera que debe albergar, sin duda, en mi opinión, también una capacidad de responsabilidad jurídico-penal propia, ¿no?, en la medida en que es titular de derechos y de deberes y en que, evidentemente, puede quebrantar esos derechos y esos deberes. Dicho sea en términos normativos, el concepto de persona
se define por ese contenido de derechos y de deberes, por el ser destinatario de normas, pero no por su apariencia física, por sus elementos o condicionantes ontológicos. Desde este punto de vista, pues el concepto de persona es exactamente igual que tú y que yo, pues también un centro de imputación. Y en este sentido, sin duda también, pues se puede reconocer, se debe reconocer la responsabilidad penal de la persona jurídica. No lo puedo entender de otro modo. Rescato algo muy interesante esta segunda respuesta, y es que mencionó que el profesor Gunther Jacobs actualmente está más cerca de aceptar una responsabilidad penal de las personas jurídicas en comparación al año 2001. Bueno, no quiero revelar ningún secreto, no sé si esto sería un secreto, pero bueno, en una conversación que tuve el año pasado con él, precisamente hablamos de este tema, del tema de compliance, y él me comentó eso, que aquel artículo de hace ya tiempo, ya digo, en el año 2001, lo había escrito en el año 2000 y lo había leído como referat, como conferencia dentro de su seminario de Derecho Penal y de Filosofía del Derecho, que entonces dirigía, fue objeto de debate intenso. Entonces escribía algunos artículos muy influidos por la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, y sobre la base de ese argumento interesante pues rechazó la responsabilidad penal de la persona jurídica. En efecto, yo creo que ahora se encuentra más cerca del reconocimiento, sí, yo creo que se encuentra más cerca del reconocimiento, o al menos considera que las teorías que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica, en la obra, por ejemplo, del profesor Gómez Jara, en algún artículo mío que también escribí sobre el tema y sobre cuyo contenido pues comenté con el profesor Jacobs, pues él considera que puede tener una fundamentación plausible, ¿no? Una fundamentación coherente y plausible con el funcionalismo. Muy interesante, profesor. Esperemos una publicación en ese sentido. Sigue trabajando mucho el profesor Jacobs, ¿eh? No se sorprenda, porque a lo mejor cualquier año de estos... Sí, ya es mayor de edad, en el sentido de que, bueno, cumple 80 años ahora, ¿no? Dentro de muy poco tiempo, pero sigue trabajando mucho, sigue trabajando de manera muy sugerente. Sí, es muy trabajador y sobre todo un amor al derecho penal que ya el de la filosofía del derecho, ¿no? Que no sé si tendremos nosotros cuando alcancemos esa edad, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también que eso es reconocido, bromas aparte, que es reconocido de manera unánime, que es que en cada artículo, en cada colaboración, en cada contribución científica del profesor Jacobs aporta sin duda algo nuevo, ¿no? Una fundamentación interesante, una fundamentación nueva, un argumento que no había utilizado anteriormente, un desarrollo de su propia teoría, ¿no? Recientemente pues el libro que publicó sobre la participación delictiva, sobre la intervención delictiva, antes sobre el sistema de imputación jurídico-penal, en fin, son libros escritos por un pensador casi octogenario y que sin embargo revela una frescura y una capacidad de convicción juveniles y extraordinarias, ¿no? Profesor, continuando con temas en los cuales usted mencionó en su intervención, usted señaló que a su criterio el Criminal Compliance es un instituto propio del derecho penal, pero que fue desnaturalizado. ¿Podría explicarnos un poco más? Bueno, el concepto de criminal compliance o el concepto de compliance surgió originariamente en otros ámbitos, en Estados Unidos, en otros ámbitos ajenos al derecho penal, incluso ajenos al derecho, ámbito mercantil, ámbito empresarial. Yo sostengo que los programas de cumplimiento, como se llaman a estas líneas directrices, ¿no?, que se desarrollan en el ámbito del derecho penal también ahora, que tienden a la prevención y a la evitación de delitos o a la detección y sanción de delitos que ya se han cometido, pues ese cometido de prevención, evitación, detección, sanción, no son cometidos ajenos al derecho penal, sino precisamente los cometidos de que se ocupa el derecho penal desde tiempo inmemorial. El derecho penal reúne pues, en su ámbito pues, la doble visión de sanción y de prevención, y eso es precisamente el concepto de compliance. Entonces yo defiendo la naturaleza jurídico-penal propia del compliance, que no aporta nada más diferente a lo que ya se desarrolla en el derecho penal y que en todo caso se puede entender como una especificación interesante de la labor jurídico-penal de prevención y de sanción en el ámbito de la criminalidad de empresa, en el ámbito de la criminalidad jurídico-empresarial, ¿no? Por eso creo también que el concepto de compliance, de criminal compliance, pues se debe desarrollar
por los dogmáticos del derecho penal, porque en la medida en que se trata de un cometido propio del derecho penal, pues todos los conceptos deben ser dogmatizados, deben ser entendidos, pasados por el filtro, digamos, de la dogmática, entendidos en sentido normativista, dogmático, ¿no? Por ejemplo, el llamado oficial de cumplimiento, el compliance officer, pues es, bueno, hasta se puede estudiar, o se estudia de hecho, hasta qué punto pues se puede vincular con el concepto de garante, ¿no? Como un sujeto obligado especial, titular de un deber especial, que tiene pues esa obligación de controlar pues en el seno de una estructura normativa, pues una serie de funciones, ¿no? de cometidos que se le atribuyan. Es decir, yo creo que el estudio dogmático, la dogmatización del compliance redundará sin duda en un efecto extraordinariamente positivo para la revalorización de este concepto de compliance, ¿no? que tanto se ha desarrollado en los últimos años y que se desarrollará sin duda no tardando en el ámbito de la dogmática jurídico-penal, ¿no? Un poco aterrizando en términos funcionalistas, profesor. Si la existencia de un criminal compliance en determinados supuestos permite excluir la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, esto podría analizarse desde el punto de vista de la imputación objetiva, es decir, con el criminal compliance, ¿usted considera que podríamos estar frente a un nuevo criterio de imputación objetiva? Bueno, yo es lo que he planteado también anteriormente, yo lo he vinculado con el concepto de imputación. He dicho que el derecho penal no es más que una teoría de la imputación, ni más ni menos que una teoría de la imputación, es decir, una teoría de la verificación de la responsabilidad jurídico-penal, o lo que es lo mismo, una teoría mediante la cual, una dinamización, un concepto, un instrumento mediante el cual se vincula o se depura, mejor dicho, una responsabilidad jurídico-penal a un sujeto competente por la infracción de una norma. Esto es, digamos, la pregunta fundamental básica, el cometido básico fundamental del derecho penal. Y creo que el funcionalismo, la teoría funcionalista, vinculándolo con tu pregunta anterior, la primera pregunta, creo que la teoría funcionalista aporta la mejor solución en la práctica, mucho mejor que todas las teorías anteriores, precisamente para solucionar o para ofrecer una solución a esta cuestión problemática. Desde el punto de vista del compliance, del cumplimiento de sus deberes, lo que excluiría es, por tanto, la posibilidad de imputación. Entonces, yo creo que se vincula necesariamente, en efecto, con el concepto de imputación objetiva. Dicho sea de otro modo, si un sujeto cumple fehacientemente sus deberes, queda exento de imputación. Si un sujeto incumple sustancialmente sus deberes, pues se abre la puerta para la imputación. O dicho sea de otro modo, ¿no? La imputación es el reverso del cumplimiento del rol. Profesor, muy interesantes sus aportaciones. Finalmente, un tema que nos gustaría conocer a todos, sobre todo a todos los apasionados por el derecho penal, y es cuáles son las líneas de investigación que actualmente sigue el profesor Polaino Orts, y si respecto a alguna de esas líneas podemos esperar gustosamente la próxima publicación de alguna investigación, monografía. Bueno, un gran escritor español que yo admiro mucho y que conocí personalmente y que en todo caso soy lector desde niño de él, que fue Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, decía que el oficio de profeta está muy desprestigiado, incluso de la profecía que se refiere a uno mismo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras trabajo simultáneamente en dos o tres ámbitos diferentes. Me interesa últimamente mucho el ámbito del derecho penal económico y empresarial, he escrito alguna cosa, algún artículo, he pronunciado diferentes conferencias sobre esta temática y me gustaría, o mejor dicho, estoy escribiendo pues una monografía un poco más amplia sobre ese tema, donde vinculo pues no solamente, digamos, el estudio del derecho penal económico y empresarial, las preguntas clásicas, responsabilidad penal de la persona jurídica, el concepto de persona jurídica como concepto de persona, sino también esta aplicación, esta dogmatización del concepto de compliance, que ya he tratado también en diferentes ocasiones anteriores, aquí en el Perú, en el Instituto, en el CEDPE, pero también en otros países, en otros foros internacionales, ¿no?
Me sigue interesando, en segundo lugar, mucho pues, las líneas directrices esenciales del funcionalismo, con su triple concepto, norma, persona, sociedad, y con la construcción de la imputación como centro del derecho penal. Creo que el derecho penal, como ya he dicho antes, es una teoría de la imputación, y creo que la depuración de esos conceptos de imputación pues, son de extraordinaria relevancia para la solución de los problemas jurídico-penales. Ahí incorporo, por ejemplo, cuestiones como la intervención delictiva, que es también una cuestión de imputación, ¿no? De manera que, bueno, pues eso me interesa especialmente. Y finalmente, últimamente he desarrollado también con especial interés la vinculación que existe entre el derecho penal y la literatura, rescatando bueno, la vieja costumbre de los juristas tradicionales, que eran gente versada en letras, ¿no? El letrado era precisamente, el jurista era el letrado, el versado en letras, y por tanto los literatos eran, pues casi todos eran juristas. Y familiarmente, digamos, pues la línea de mi abuelo, padre de mi padre, que fue un jurista muy reconocido, magistrado, secretario judicial, profesor de universidad, historiador, escritor, que estudió pues, la relación que existía entre el derecho penal y la literatura en algunos ámbitos concretos. Tenía algunos libritos muy interesantes, el derecho procesal en el libro de Buen Amor, por ejemplo, Valores humanos de Biocid, o la delincuencia en la novela picaresca, ¿no? Varias publicaciones que él trató, y algunos más. Pues yo he rescatado también esa idea, y últimamente he dado a la luz algunos estudios jurídico-literarios, digamos, y próximamente pues espero publicar un libro que yo espero que sea de interés. En todo caso a mí me lo ha sido, ¿no?, al momento de redactarlo. Lleva por título Las normas y las letras. Es un estudio diferentes cuestiones, desde el Quijote a obras más recientes, pero digamos la literatura vista desde la óptica del jurista. Las normas y las letras es una alusión al famoso discurso de las armas y las letras contenido en el Quijote de Cervantes, y creo que esa vinculación de las normas y las letras como concepto sin duda interrelacionado pues es especialmente sugerente para el jurista. Es un tema que me divierte mucho escribir. Profesor Polaino, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Nada, muchas gracias a vosotros, es un gusto siempre volver al...